El sol de la mañana. Son las 10:16. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Y tú no habías hablado? No, yo tenía el turno, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Gálatas 6:7. Dice Melton, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. Repite eso, Eury. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. Si usted siembra odio, malquerencia, problemas. Yo soy agricultor, yo sembré mango, estoy cosechando mango. Exactamente, así es. Mire, yo quiero referirme a la situación de la convención del PRM, porque yo decía que veo algunas luces más o menos claras. La semana antepasada escribí un artículo diciendo una oposición sin norte claro. Y lógicamente cuando uno ve que las cosas de alguna manera cambian, tiene que valorar esas cosas. Lo primero fue valorar la actitud de Luis Abinader de decir que, bueno, para aprobar la ley de partidos políticos hay que hacer un pacto. Eso es correcto. Hay que hacer un pacto. O sea, usted quiere que se modifique la ley, los que decide que modifica la ley, usted tiene que pactar con ellos. Y quien decide, lamentablemente por un problema de institucionalidad, pero la realidad política dominicana dice quienes deciden que se cambie la ley de partidos políticos es Leonel y Danilo y el PLD. Porque dirigen el país, son los dos principales líderes del país y dirigen el Congreso, porque la mayor parte de los miembros del Congreso responden a uno de ellos dos. Entonces, correcta esa posición. Ojalá, yo decía, lo que falta es que dé pasos concretos frente a eso, porque una cosa es usted decirlo, pero si usted no da pasos concretos, si usted entiende que es un pacto, plantee el pacto de una vez, reúnase, pídale una reunión a Danilo, pídale una reunión a Leonel, o sea, no tenga temor de que lo vean reunido, porque usted dice que es un pacto, y un pacto es eso. ¿A quién beneficia esa ley? Esa ley, desde mi punto de vista, beneficia a la oposición, desde mi punto de vista. No beneficia al país, por eso Luis lo planteó como una necesidad de un acuerdo. Yo digo en términos concretos, beneficia al país, porque si las cosas se ponen más claras, las reglas, es mejor para el país. Pero en términos reales, lo que está a quien beneficia a quien está en el gobierno. Lo único que el pacto está propuesto después que yo resuelvo mi problema. No, es decir, yo voy a resolver mi problema primero. Yo voy a resolver mi problema primero, sin ley de partido. Y entonces, después, ya como yo tengo mi problema resuelto, porque en febrero vamos ahora a discutir un pacto para que haya ley de partido. Pero ya yo hice mi elección sin ley de partido. No, porque Leonel y Danilo. Hubo que prorrogar. Señores, recuerden que hacer su convención sin ley de partido. Entendí. Bueno, ahora sí venga un pacto para nosotros. Ahora, además el pacto que le propone. No es justo porque tú y todo el país sabe que el PRM está vencido el tiempo por el que fueron electas las autoridades. Es decir, que no es porque lo que ha querido Luis de antes y el PRM resolvemos adelante y entonces después, bueno, ahora venga el pacto, pero además el pacto está condicionado a que Danilo te proponga un pacto, tiene que ser cerrado. Entonces, tenemos que pero dice que tiene que ser cerrado. No, él planteó su posición y dice, tenemos que sentarnos a discutir. Tenemos que sentarnos a discutir esto. Tenemos que hacer un pacto. Tiene que ser cerrado. Dice que eso es lo que va a convenir, pero el pacto es, yo te planteo algo y cedo en algo para que tú cedes en algo. Eso es lo que es un pacto. Si no, es una imposición. Pero qué bueno que por lo menos lo entendió. Ahora, en el caso específico de la convención del PRM, miren, yo he dicho, en el PLD hay dos personas que deciden, lamentablemente también, pero es la realidad, el curso de lo que pase ahí, Leonel y Danilo. ¿Y por qué lamentable? Digo lamentable porque debería ser institucionalmente, no nada más dos personas, pero bueno, esa es la realidad. El PRM y no, espera, te estoy diciendo, en el PLD, yo he estado diciendo eso. Miguel. Yo he estado diciendo eso, en el PLD, Leonel y Danilo tienen que decir por dónde se conducen las cosas, ellos dos ponerse de acuerdo y entonces institucionalmente ese partido camina ese sendero. Que gracias a Dios a eso, aquellos dos se han respetado, han caminado correctamente en los diversos momentos a pesar de sus diferencias, por eso ese partido está donde está. Y entre ellos dos, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es? No, tiene que haber, yo digo, ¿cuál es el canal entre los dos? No, habla claro. No, hay varios canales. El canal de entendimiento, de las discusiones que tienen que ver con política en el PLD. ¿Y no se discutió en la reunión de los otros días? Reinaldo Pared. No, pues sí, Reinaldo es el moderador, digamos, porque está entre los dos lados. Pero ellos son... Reinaldo estaba en la reunión de allá de Juan Dolio. A propósito de la reunión de Juan Dolio, Helen. A propósito de la reunión de Juan Dolio. Dios mío. Por allá, por allá, no estaba, sí. No, Reinaldo no. Por allá por donde estaba, me dijeron que supuestamente el senador Mariotti llegó tarde. ¿A la casa de Juan Dolio? Y que llegó tarde, no sé por qué. Pero él estaba invitado. Pero llegó tarde ahí. Él estaba invitado. Y que llegó tarde, no sé por qué.
Pero llegó tarde. ¿Pero que no lo invitaron? No, lo invitaron. Él estaba invitado. ¿Por qué llegó tarde? Es más, uno fue de lo que lo organizó. Le reprocharon la tardanza. Sí, pues tú sabes que... Pero mira, entonces, en el caso del PRM, lógicamente, hay una realidad también, aunque le duela a quien le duela. ¿Cuál es la realidad del PRM? Que hay dos grandes líderes, Hipólito y Abinader. Esos son los dos líderes. Así, digamos, haciendo una especie de símil de lo que pasa en el PLD, en el PRM, lo que esos dos ¿Cuál líderes, es más líder de los dos ahí? No, yo no sé cuál, pero de lo que tú sabes bien. Pero te voy a decir ahora, de lo que decidan esos dos líderes, se decide el curso de ese partido. Lógicamente muchos dirán, el problema con esta decisión, que yo desde el punto de vista político la entiendo correcta. Yo entiendo correcto que para hacer una convención donde se maten toditos y se hagan un lío grandísimo, muchísimas cosas, es correcto un pacto político entre ellos dos. Yo espero que no pase nada, o sea, porque ellos dos son las fuerzas, ahí es que están los votos, ahí es que está la capacidad de movilización, ahí es que está la visión, son los dos grandes líderes, entonces es correcto. Si es verdad que hicieron este pacto, lo hicieron de manera correcta, ¿por qué? Porque hay que preservar lo que los une a los dos. ¿Qué es lo que une a Hipólito y a Abinader? Lo une el PRM. Ese es el interés general de los dos. Entonces los dos tienen que estar con ese interés general por encima de sus intereses particulares de dominar el partido o ser candidatos. Como yo digo, Leonel y Danilo tienen sentido en la historia porque a pesar de que uno pueda derrotar al otro en un momento, el otro ha entendido que hay que preservar lo que lo une a los dos, que es la estructura partidaria. En el caso de lo que va a pasar o lo que está pasando con el PRM, yo creo que es correcto, aunque no dejan de tener razón quienes dicen que evidentemente se está reproduciendo lo que se critica a las otras organizaciones políticas o que de alguna manera debilita la democracia. También es verdad. Es tal vez, digamos, uno lo dirá, el mal necesario. ¿Sí? Es más, es menos conflictivo que ellos dos establezcan un acuerdo y evitar problemas en el PRM para que dé una imagen peor que tener que recibir estas críticas de gente que le dice, mire, ustedes están haciendo lo mismo que le critican a Miguel, ustedes están haciendo lo mismo que le critican al PRD, ustedes están reproduciendo una serie de elementos que ya deberían haber superado porque debería haber democracia interna, no sé, pero evidentemente no hay ley de partidos políticos que lo obligue a otra cosa y hay que actuar con lo que políticamente más conviene al PRM. Por ejemplo, el PLD no puede criticar eso, bajo ninguna circunstancia. El PLD no tiene ni autoridad ni nada para criticar lo que está haciendo el PRM. ¿Por qué? Porque recuérdense que el PRD cuando debió renovar sus cuadros dirigenciales, lo hizo prácticamente de dedo por 5 años más. O sea, Leonel es presidente por 5 años, Reinaldo es secretario general por 5 años más, y toda la dirección del PLD fue ratificada por 5 años más sin hacer ninguna convención ni nada. Nada democrático. La decisión de un organismo, que ellos lo entienden conveniente, pero no ninguna votación, ni ninguna ratificación de las bases, ni nada de eso. Entonces, el PRM va a ser una convención basada en un acuerdo político. Digamos, esta vez un poquito más democrático, pero evidentemente que también tiene un sesgo de antidemocracia, porque los dos líderes determinan lo que va a pasar ahí. Ahora bien, ¿podrá eso resolver el problema esencial del PRM? Creo que no. Puede ser un camino para un entendimiento posterior, pero de hecho no lo resuelve, porque el problema de Luis Abinader y Hipólito Mejía no es la dirección de ese partido, que bueno, se la van a repartir entre los dos. El problema de ellos dos es que están peleando los dos por el mismo puesto, que es el candidato presidencial del PRM. Ahí es que está el asunto. Es como en el caso de Leonel y Danilo, el problema de ellos dos, si fuera simple y sencillamente la conducción del PLD, no hubiera problema. Es cómo se hace la convención, quién va a ser el candidato, si va a ser Leonel, si Danilo se puede reelegir, o si es un pupilo de Danilo que va a elegir a ser el candidato presidencial. Ese es el centro de la discusión en el PLD. Como el centro de la discusión en el PRM es quién va a ser el candidato presidencial. Esto es, digamos, un round donde los dos pactaron. Así, vamos aquí, tú me das la presidencia y yo te doy la secretaría general, perfecto. Lo otro no es importante. El problema es cuando venga la convención para elegir el candidato presidencial, que debe ser o a final de este año o a principio del año que viene. Ahí es que va a darse el enfrentamiento fuerte, grande, entre ellos dos. Lógicamente, hubo un proceso convencional donde Luis ganó la convención y Hipólito lo apoyó sin ningún problema. Pero yo soy de los que digo, podré estar equivocado, pero según el conocimiento que poseo de lo interno del PRM, en ese momento Hipólito Mejía no tenía interés real de ser candidato. Él fue a la convención, pero realmente no hizo nada para ganar, ni le interesaba, es lo que creo. Ahora sí, ahora y sobre todo, si el PLD escoge como candidato a Leonel Fernández, Hipólito Mejía va a hacer hasta lo indecible por ser el candidato del PRM.
Si ya Leonel no es el candidato, ya bueno, no sé qué va a pasar en el PRM, pero evidentemente que Hipólito, al poner a su hija como secretaria general, está tratando de que el partido no vaya a hacerle una situación complicada a él y de él fortalecerse como virtual, como posible candidato del PRM. Entonces, esta convención, simple y sencillamente, es, digamos, un pacto para la lucha fuerte que viene entre ellos dos. La lucha fuerte entre Hipólito y Luis, entre Hipólito y Abinader, es quien resulta elegido. Según las encuestas, Luis tiene una, digamos, imagen mejor, pero estamos hablando de las encuestas genéricas, no las encuestas internas. La estructura de Hipólito en el PRM, yo pienso que es mucho más efectiva, pero las estructuras no solamente determinan y deciden. Hay ahora, sobre todo en estos tiempos, donde las redes están tan avanzadas, donde los espacios de participación de la gente son tan amplios, ya eso no decide solamente, pero una estructura eficaz, trabajando permanentemente, lleva una ligera ventaja. Entonces, este enfrentamiento, Luis e Hipólito, no lo despinta nadie y nadie sabe lo que puede suceder, porque, diferente a Leonel y Danilo, todavía, por lo menos en este tipo de cosas y con esta connotación, Hipólito y Luis no han dado la muestra de tener un real sentido de la historia. Ojalá que este ensayo, porque este es un ensayo, donde ellos no están de manera directa, sino indirecta, pero es un ensayo de que pueden pactar. Ojalá que se mantenga, porque yo reitero, el PLD, el gobierno, Leonel y Danilo necesitan una especie de balanza de gente que pueda, con fortaleza, con visión, con claridad, servirle de contrapeso para que no se crean los dueños absolutos del país. O sea, eso también le hace daño, independientemente de que hayan tenido 14 años la nación creciendo, el país muy avanzado. Evidentemente que tiene que haber alguien que de alguna manera haga sobrepeso. Y yo espero que este ensayo del PRM les sirva para sacar buenas experiencias y en el enfrentamiento difícil, Hipólito y Luis Abinader puedan también ellos dos salir fortalecidos, ese partido salir fortalecido y la democracia dominicana. Son las 10:28 minutos.